Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y le vamos a exponer el tema de espina bífida, mielomeningocele y meningocele. Bueno, ahora para hablar del tema necesitamos tomar un poquito en cuenta lo que es la embriología. Hablamos de que el desarrollo de un individuo adulto va a necesitar primero de lo que es la fecundación. Esto es para la formación de un cigoto, que la primera célula de este cigoto va a comenzar a dividirse realizando lo que llamamos mitosis hasta dar lugar a una mórula, posteriormente una blástula, y coincide posterior con el final de un proceso llamado segmentación. Esto va a posteriormente ser seguido de algo que se llama gastrulación, donde se van a formar 3 capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. La que nos interesa es el ectodermo, dentro del cual se van a originar el neuroectodermo, que es el que va a originar el sistema nervioso central. Para que este ectodermo se empiece a convertir en el sistema nervioso central, va a recibir una señal del tejido adyacente. Esta célula entonces se va a convertir en el neuroectodermo, adquiriendo un modo distinto. Posteriormente, este neuroectodermo va a convertirse en lo que es la placa neural, los pliegues neurales y posteriormente un tubo neural. A eso se le llama neurulación. Sin embargo, un mal desarrollo durante la neurulación va a originar todos los defectos de los que estamos hablando en este momento. Ahora bien, este tubo neural debería de cerrarse aproximadamente alrededor del 28º día. Sin embargo, si no se cierra, va a originar una serie de patologías, dentro de las cuales se va a encontrar algo que se llama espina bífida. Ahora bien, como definición de espina bífida vamos a tener que es un grupo heterógeno de malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Esto generalmente es ocasionada por una falla en lo que es el cierre del tubo durante la embriogénesis. Este mal cierre del tubo generalmente sucede cuando el arco posterior se encuentra incompleto o ausente. Ahora, la espina bífida se va a dividir o va a tener una clasificación. Ok, entonces esta clasificación se va a dividir en espina bífida abierta y espina bífida cerrada o oculta. Dentro de la espina bífida abierta vamos a tener algo que se llama mielosquisis, vamos a tener también a la mielingocele y vamos a tener también a la meningocele y a la lipomielomeningocele. Ahora, lo que es la mielingocele va a ser una de las formas más graves de espina bífida y se va a caracterizar por la exposición de la médula espinal a través de una zona abierta de lo que es el canal vertebral. Esto va a generar ciertos defectos neurológicos que van a depender de la localización y de la extensión que tenga la lesión. Este defecto del cierre generalmente produce una continua pérdida de lo que es líquido cefalorraquídeo y normalmente suele bañar el cerebro y la médula espinal. Como consecuencia, genera una malformación asociada a nivel craneal, que es una malformación de Chiari, y esta secundariamente ocasiona hidrocefalia en la mayoría de los pacientes, generalmente con dilatación de los ventrículos cerebrales, que suele precisar la colocación de lo que es un sistema de drenaje del cráneo que va hacia lo que es el abdomen. Ahora, la otra patología importante es el meningocele. Generalmente el meningocele también protruye a través de lo que es la columna vertebral. Sin embargo, la diferencia entre el mielomeningocele y el meningocele es que el meningocele únicamente va a contener lo que son las meninges y el mielomeningocele va a contener raíces nerviosas de la médula espinal, líquido cefalorraquídeo y las meninges. Dentro de la espina bífida cerrada, la más común es la médula anclada.
Bueno, esta es una imagen del mielomeningocele. Y bueno, a las espinas bífidas también se le llama disrafias. Y pues también existen las disrafias abiertas y lo que es la disrafia cerrada. Generalmente cada una tiene diferentes características. En lo que es la disrafia cerrada, generalmente en la línea media de la piel que cubre el defecto se pueden ver ciertas áreas hiperpigmentadas y también acúmulos de lo que son pelo o a veces menchones. Y en lo de las disrafias abiertas, generalmente abarcamos lo que es el meningocele y el meningocele, de que es una estructura de las que ya habíamos hablado, y están envueltas por un saco que generalmente suele ser muy débil. Ahora, este tipo de patologías puede tener un diagnóstico prenatal. Este diagnóstico prenatal generalmente suele ser hecho con pruebas bioquímicas. La más importante es la alfa-fetoproteína. Esta se encuentra aumentada en presencia de defectos del tubo neural, pero generalmente abiertos, tanto en líquido amniótico como en sangre materna. Los defectos del tubo neural cerrado no presentan aumento en los niveles de la alfa-fetoproteína. Generalmente esta detección bioquímica va a resultar negativa en todos los casos. Ahora, el nivel de alfa-fetoproteína en suero materno varía con el tiempo de la gestación y va a tener ciertos porcentajes. Para anencefalia la tasa de detección es del 95% y para los defectos del tubo neural generalmente va a estar entre un 65 y 80% la tasa de los falsos positivos y entre 1 y 3%. Una determinación de alfa-fetoproteína sérica elevada generalmente no hace el diagnóstico porque no es específica para defectos del tubo neural, pero sí nos orientan hacia esta patología. También pueden encontrarse elevadas en la gastrosquisis, en la enfalocele, nefrosis congénita y hasta en la muerte fetal. Existen otras pruebas como lo que es triolinibina y factor invasor de trofoblasto, sin embargo, ambos, así como la alfa-fetoproteína, no son específicos para el diagnóstico de los defectos del tubo neural. Ahora, vamos a tener también lo que es un diagnóstico por ultrasonido. Este diagnóstico por ultrasonido, los que son realizados en el primer trimestre del embarazo, suelen reportar detecciones superiores al 90% para anencefalia y 80% para enencefale, y las tasas más bajas generalmente son de espina bífida, que son 44%. Sin embargo, este porcentaje de detección cambia si nos pasamos hacia el segundo trimestre, cuando aumenta hasta 92 y 95% de posibilidad diagnóstica. La precisión del nivel de la lesión de lo que es la espina bífida va a representar pues un reto muy importante. Sin embargo, solo en esa condición la información que se obtenga podrá usarse con fines pronósticos. Esto es porque dentro del mismo tratamiento se puede utilizar una cirugía fetal. Ahora, los ultrasonidos que generalmente deben de utilizarse para buscar una espina bífida suelen ser ultrasonidos en 2D y 3D para distinguir que si está abierta o si está cerrada y delimitar el nivel de la lesión. La resonancia magnética es un recurso que generalmente es limitado y no ha demostrado que sea superior al ultrasonido, por eso es importante que por costos más bajos se realicen ultrasonografías. Ahora, para realizar el diagnóstico prenatal de espina bífida abierta o cerrada, se deberá enviar generalmente la madre a una valoración por el neurocirujano y ahí ya se va a individualizar cada caso. Con el diagnóstico clínico vamos a tener que existen ciertos factores de riesgo para lo que es el probable desarrollo de lo que es espina bífida. En este caso no suelen tener antecedentes familiares positivos.
pero se han relacionado con la presencia de deficiencia de ácido fólico, antecedentes de una espina bífida en el primer embarazo, en la diabetes gestacional y la diabetes de tipo 1, la obesidad materna, el uso de algunos anticomiciales como lo que es el ácido valproico, la carbamazepina, fenitoína, el uso de algunos anticonceptivos y también el estar recibiendo tratamiento con ácido retinoico, haloperidol, ácido acetilsalicílico, las deficiencias de zinc, la hipertermia materna, el alcoholismo y el tabaquismo, enfermedades infecciosas como rubiola, exposición a solventes y plaguicidas, la edad materna también influye, ya sea que es menor de 18 o mayor de 40, radiaciones, la multiparidad, dislipidemias y hipertensión crónica. Ahora, en todas las mujeres que se pretendan embarazar o que ya estén embarazadas, hay que investigar estos factores de riesgo. Y aparte de todo, estos deben ser anotados en el expediente. La espina bífida oculta, en este caso puede ser asintomática o se puede sospechar con la presencia de algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la cifoescoliosis, lumbociática, el pie equinovaro, la simetría de las extremidades inferiores, el signo de Babinski, con pérdida parcial de la sensibilidad, úlceras tróficas o algunos trastornos de los esfínteres, sobre todo de los que son de las vías urinarias. En niños, precisamente por esto mismo, la enuresis, que es polisintomática, debe ser un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Ahora, continuando con el diagnóstico clínico, también se debe realizar lo que es una exploración física. En la espina bífida abierta, generalmente el diagnóstico es posterior al nacimiento, observándose un abultamiento en la espalda, generalmente sobre la columna, ya sea lumbar, dorsal, cervical, o puede haber también una combinación. Y en la espina bífida oculta, generalmente hay presencias de marcas en la piel, como es el aumento de volumen en la región, lo que es lumbar, pero esta va a estar cubierta por la piel. Puede haber hemangiomas, puede haber manchas, puede haber pedículos. En algunos casos hay hidrocefalia desde el nacimiento y en algunos otros casos hay algo que se llama hoyuelo. Entonces, este diagnóstico postnatal generalmente lo tiene que realizar el pediatra durante la exploración física que se realiza después del nacimiento. Esta misma exploración debe de ser anotada en el expediente clínico, revisando bien lo que es la región de la espalda, que es generalmente donde se localiza la lesión, la morfología de la lesión, también si hay salida del líquido o no por la lesión, si tiene lesiones dérmicas o no, si hay que valorar el inicio de las condiciones neurológicas en las que se presentan, si hay alteraciones del sistema gastrointestinal o genitourinario o también musculoesquelético. Y además de esto vamos a tener, ahora bien, también tenemos auxiliares diagnósticos. Estos auxiliares diagnósticos generalmente nos van a ayudar a medir la magnitud de la lesión y a diseñar un procedimiento quirúrgico, el cual va a realizar el neurocirujano. Estos auxiliares suelen ser radiografías simples, potenciales somatosensoriales, ultrasonido abdominal, las tomografías, resonancia y pruebas de urodinamia. Una vez que se tiene el diagnóstico, se va a dar tratamos a tener que puede realizarse una intervención quirúrgica, pero esta intervención va a ser después de 48 a 72 horas posteriores al nacimiento en lo que es la espina bífida abierta, siempre y cuando no exista fuga de líquido cefalorraquídeo. En presencia de fuga, lo que se va a hacer, si la cantidad es importante, es que se va a valorar la colocación de una derivación que es ventrículo peritoneal. Esa será siempre la primera cirugía si es que existe una situación así y obviamente que no tenga un proceso infeccioso.
Si hay un proceso infeccioso, se debe colocar la derivación, pero en este caso va a ser al exterior y además se va a dar un tratamiento intravenoso. El abordaje quirúrgico, el mejor es el de microcirugías. Los recién nacidos en quienes se realiza este tipo de tratamiento temprano, pues la mortalidad generalmente es del 1% y tienen una sobrevida de hasta 80-95%. Y en los primeros años de vida suele bajar un poquito, que es hasta el 75%. Casi todos los niños con hidrocefalia van a requerir lo que es una derivación ventriculoperitoneal. Y en este caso, por ejemplo, la reparación quirúrgica del mielomeningocele debe de ser realizada dentro de lo que son 24 a 36 horas posteriores al nacimiento. Ahora, como ya dijimos, una de las cosas más importantes es ponerle una derivación ventriculoperitoneal si el paciente está teniendo fuga de líquido cefalorraquídeo. Posteriormente a esta cirugía tenemos que esperar 3 semanas para poder realizar lo que es la reparación del mielomeningocele. El periodo de 3 semanas es para verificar que hay un buen funcionamiento en la derivación y con eso que se disminuyan las complicaciones. Ahora también hablamos de lo que son cirugías prenatales. Estas cirugías prenatales no suelen recomendarse tanto porque suelen tener ciertos efectos secundarios. Dentro de los más comunes es un parto prematuro, la ruptura prematura de membranas y además se ha demostrado que llega a haber descendencia uterina. Para el tratamiento de lo que es la espina bífida cerrada, la corrección quirúrgica va a estar indicada en pacientes pero que ya tengan el diagnóstico confirmado y que generalmente tengan presencia de secuelas urológicas y ortopédicas, y así también un diagnóstico neurofisiológico y que además ya tengan los exámenes preparatorios normales. Estos pacientes no se puede predecir la evolución, generalmente suelen ser partidarios de una intervención profiláctica precoz. Esto es para evitar alteraciones que suelen ser irreparables y a la vez que se libera la médula de la espina donde se encuentra anclada. Es por eso que una de las indicaciones quirúrgicas para lo que es el tratamiento quirúrgico de espina bífida cerrada es que tengan médula anclada, ya sea primaria o secundaria, que haya lipomas medulares o que haya diastematomielia. Los niños que tienen anomalías en la porción inferior del canal raquídeo, como lipomas y el anclaje medular, en lo que es la médula espinal está anormalmente adherida, y es aquí donde se tiene que hacer esta liberación. Por eso se recomienda la cirugía. Este tratamiento quirúrgico hay que hacerlo cuidadoso y de manera precoz para evitar tracciones y compresiones que pueden ocasionar malformaciones aún mayores o algunos trastornos de tipo motor, sensitivo o de los esfínteres. Ese es el abordaje en cuanto a eso. Con respecto al nivel medio, las características van a ser que si el nivel de la lesión se encuentra entre la lumbar 2 y la lumbar 3, va a haber poca función del cuádriceps y es aquí donde hay que rehabilitar. En cadera hay posibles deformidades en la flexión, abducción y rotación externa. En la rodilla puede quedar fija en extensión por acción de los cuádriceps, y además se suele necesitar un aparato ortésico según la lesión. Lumbar 1 es una órtesis tóraco-lumbosacra. Lumbar 2, órtesis lumbosacra con órtesis en rodilla y pie, y la lumbar 3 va a ser una órtesis lumbosacra con órtesis en rodilla, tobillo y pie. Ahora, con respecto a nivel bajo, las características clínicas en el nivel lumbar 4 se deben de realizar flexiones y abducciones de cadera. Puede haber luxaciones de la misma cadera, glúteos medio y mayor inactivos, no tiene función de los flexores de las rodillas, no tiene actividad de flexores plantares, no suele presentarse luxación de caderas. Rodilla
No hay deformidad, pero sí dificultad para la flexión. Ahora, el tratamiento de rehabilitación de los niños con espina bífida se debe iniciar desde el nacimiento, con cambios posturales, alineación del segmento corporal, estimulación temprana, así como la información hacia los padres de lo que van a ser las secuelas neurológicas que puede tener este pequeño. El tratamiento de rehabilitación va a deberá corregir las secuelas, corregir deformidades y lograr una mayor independencia posible para lo que es el paciente, además de entrenar en el uso de la silla de ruedas. Entonces, esto ha sido todo con respecto al tema de espina bífida, mielomeningocele y meningocele.